Pues nada, soy Roberto de la revista digital Argárica y hoy tenemos con nosotros el placer de estar con Giorgio Díaz Montesano. Bueno, supongo que muchos lo conocéis, es atlantólogo y aparte de todas sus publicaciones, hoy ha dado una charla muy interesante que podéis ver también publicada y vamos a hacerle ya algunas preguntas de la entrevista. Bueno, lo primero, te defines como atlantólogo. Para nuestros lectores que no estén habituados a ese término, ¿qué es para ti la atlantología? Bueno, la atlantología, como su nombre indica, así muy simplemente, sería el estudio de Atlántida, o sea, el estudio sobre todo lo que tiene que ver la Atlántida. Pero hay una distinción, porque la atlantología, cuando empezó a utilizarse el término fue hace mucho tiempo, la atlantología que se hacía en aquella época no tiene nada que ver con la que hacemos ahora. Entonces yo suelo matizar un poco más que nosotros lo que hacemos desde la SAI, ¿no? la sociedad científica que nos dedicamos al estudio de la Atlántida, esa atlantología más histórico-científica. O sea, no despreciamos otro tipo de atlantología, sino simplemente que hay otro tipo de atlantología que hacen otra gente con otro tipo de información o guías de información, y nosotros nos especializamos en lo que es el estudio de las fuentes históricas y científicas, o sea, evidencias arqueológicas, geológicas, psicológicas. Entonces es una disciplina, por decirlo de alguna manera, una especialidad no reglada, es decir, no está en las universidades. La atlantología no se estudia en la universidad como se estudia la fisiología, no está reglada. Pero todas las disciplinas y todas las especialidades que existen hoy en día empezaron igual. Empezaron siendo algo no reglado hasta que un día llegaron a ser regladas, quién sabe. Bueno, también lo que se dice, y lo que hemos oído todos, es que la Atlántida fue un mito inventado por Platón. ¿Estás de acuerdo con eso? No, para nada, porque hay bastantes, suficientes, muchísimas, como queramos llamarle, datos en autores antiguos que demuestran que no es un mito inventado por él, sino que es una información que le llega a través de los escritos que Solón, que era su tío pentabuelo, había traído de Egipto, y él lo que hizo fue modificarlo, y esto lo acredita Plutarco, que estuvo allí en Egipto, y lo verificó la fuente, dio hasta los nombres de esos dos sacerdotes que habían contado la historia a Solón. Y después tenemos también Crantor, que casi unos 30 años después de morir Platón visitó Egipto y los sacerdotes le mostraron estelas con la historia de la Atlántida, y Crantor fue considerado uno de los autores más serios de la antigüedad, pero con una fidea cuarturitas, es decir, una gran credibilidad de autoridad impresionante. O sea, no existe ni la más mínima referencia de que fuera una persona que se inventara nada ni un mentiroso. O sea que hay referencia suficiente. Después también está un historiador africano, que le llaman etíope, en aquella época se llamaba etíope a los africanos, que escribió una historia sobre África, a la que le llamaba Etiopicá en griego, o sea, una historia sobre Etiopía, repito, que era como se llamaba África mucho antes de los tiempos de Platón, donde también habla del Atlántico, y de esas 7, creo que llega a contar como 7 islas, había una en el centro, que era la más grande, que estaba consagrada a Dios Poseidón, y era el reino de los Atlantes. Y es un autor que no tiene absolutamente nada que ver con Platón, una vida completamente ajena, igual que de los ciclos, una fuente ajena. O sea que hay muchísimas, pero muchísimas evidencias suficientes, vamos a dejarlo insuficiente, como para tener claro de que no es un mito inventado por Platón, justo como él mismo dice, que esto es una historia verdadera y no un mito inventado. O sea, simplemente una historia basada en datos históricos, pero también en algo de mito y en algo de... Porque Platón, cuando habla de mitos, lo deja bien claro, que se refiere a mitos. Siempre. Por ejemplo, un error que se suele comentar mucho es lo del mito de la caverna. Dice, no, porque si el mito de la caverna, ¿qué pasa? Que ahora va a ser verdad. Y yo, no, perdona, es que el mito de la caverna no existe. Platón lo que dice es una alegoría, no es un mito. En ningún momento Platón presenta la caverna como un mito, sino como una alegoría. Y la alegoría es un ejercicio de imagen simbólica y de imagen, imaginemos esto. Y empieza así, imaginemos esto. Y no es otra cosa, es un género diferente. Platón siempre aclara cuando utiliza alegoría, cuando se vale de mitos para explicar algo o para criticarlo y machacarlo, porque machacaba los mitos que no vea, y cuando habla de algo histórico, que la única vez que habla de algo realmente histórico es cuando habla del Atlántico, y lo aclara. Lo dice varias veces. Por lo menos 3 veces, claro. Vale, bueno, atlantólogo, pero también eres experto en epigrafía, egiptología, lengua clásica, paleohispánica, todo eso sin pasar por la universidad. ¿Cómo ha sido posible? Claro, eso es lo que no le gusta a más de uno, ¿no? No, muchos años de estudio sin parar, desde que soy muy joven. Por lo menos yo empecé con 14 años en todo esto. Pero por lo menos de investigaciones, de libros y libros, y leer, y buscarme siempre los mejores libros que se usan en las universidades.
O sea, digamos que es como que yo he estado haciendo mis carreras universitarias por mi cuenta, pero utilizando el propio material que utilizan las universidades. O sea, yo me informaba cuáles eran los libros de texto que se utilizaban en las carreras para aprender el griego clásico, y esos son los que yo me compraba, y yo lo estudiaba por mi cuenta. A veces, no siempre fue así, muchas veces me ayudaron algunos profesores y gente que eran amigos míos, que ya venían las carreras y me ayudaban. Pero ha sido de una manera completamente autodidacta, por cuestiones personales de mi vida, no por otra cosa. No es porque tenga rechazo a la universidad o no me guste la universidad, no. Si de hecho, a lo mejor, a pesar de la edad que tengo 52, a lo mejor en cualquier momento me meto en la universidad. Estoy pensando, ¿no? En cualquier momento meterme en la universidad y sacarme un doctorado a largo. O sea, no es porque yo tenga un rechazo a la universidad, sino por circunstancias de vida, del país donde vivía, que no había las carreras que a mí me gustaban. Y como no había las carreras que a mí me gustaban, no quería estudiar otra cosa. Yo soy muy vocacional. O sea, yo lo llevo en el corazón desde pequeño, que yo quería estudiar lenguas antiguas, escrituras antiguas, investigar la Atlántida, investigar todas estas cosas, y eso, como no había carreras realmente para estudiar eso, pues lo tuve que hacer por mi cuenta. Entonces, cuando hay un refrán, no es un refrán, es una cosa que está probada, que usted necesita dedicarse nada más que 10 años como mínimo a algo en cuerpo y alma, no una hora diaria, no, muchas horas diarias a algo, a lo que sea, tocar un piano, tocar un cello, lo que sea, y en 10 años usted es experto. No tienes que pasar por la universidad para que alguien diga que eres experto. Es el tiempo y la dedicación lo que te hace experto. Entonces yo llevo, imagínense que ya va a ser casi 40 años dedicado a todo esto. Es decir, yo voy a llevar casi ya 40 años dedicado a todo esto sin parar, día y noche, que duermo, desde hace 10 años duermo nada más que 4 horas diarias, por la cantidad de horas que tengo que dedicar a todas estas investigaciones. Entonces sí, yo soy experto, lo digo aquí donde quiera, y como he dicho muchas veces, y nadie me ha cogido el guante, reto a quien quiera a tener un debate público para ver si sé o no sé leer el fenicio, o griego, o latín, o asirio babilónico, o sumerio. O sea, para que vean que no estoy mintiendo. O sea, que es que llevo toda mi vida estudiando eso. ¿Recuerda a los sabios de la antigüedad? Bueno, sí, un poco. Yo siempre digo que, por ejemplo, la primera universidad realmente es la academia que fundó los romanos. O sea, siempre, antes de que existan las universidades y existan las carreras y existan las especialidades, existen las personas que lo hacen de una manera amateur y que lo van haciendo, y con el tiempo eso gana un prestigio hasta que alguien dice, esto lo podemos meter ya como una carrera universitaria. Bueno, el documental de James Cameron, El resurgir de la Atlántida, ha debido suponer para ti un antes y un después, ¿verdad? Sí, por supuesto. Decir lo contrario sería mentir. Ha revolucionado muchas cosas en mi vida, y sobre todo ha traído un reconocimiento mundial mucho más grande. Ya yo, desde hacía cuestión de unos 10 años antes, ya si te metías en Google y ponías Atlántida, Tibeo, Critia, cualquier cosa que tuviera que ver con la Atlántida, ya salía mi nombre, algún artículo mío siempre en las primeras páginas de resultados. O sea, digamos que ya hace muchísimo tiempo que yo era muy conocido a nivel mundial, incluso páginas en italiano, en japonés, en muchos idiomas, ¿no? Versiones de Wikipedia, etc. Pero claro, ni comparación con lo del documental, porque el documental desde enero del 2017 se está emitiendo todos los meses, hasta 1 o 2 veces por mes, en todos los canales de la red de National Geographic del mundo entero, que son 171 países, 45 idiomas. Y ya llega una audiencia de más de 450 millones a nivel mundial. O sea, obviamente nunca ha sido tan conocido como ahora. Y eso sí ha marcado una diferencia muy grande. Más reconocimiento, más valoración. Me han escrito profesores, incluso catedráticos de otras universidades del mundo, emocionados, interesados por lo que estoy haciendo, que me quieren apoyar, que quieren colaborar, porque no todos son tan cerrados. De hecho, estoy descubriendo que hay más de los que yo creía que no son tan cerrados. Fuera de España más que dentro. Más fuera de España que dentro, sí, lamentablemente. Vale, bueno, una conferencia en la Universidad de Granada, en un mundo, digamos, académico. ¿Tú crees que sigue siendo un tabú hablar de ciertos temas como la Atlántida, incluso desde una perspectiva científica? Sí, yo creo que todavía sí. Yo creo que incluso tenemos que esperar más años a que hablar de la Atlántida, de investigaciones sobre la Atlántida de una manera natural en los foros universitarios. Yo creo que todavía va a faltar un poco de tiempo. Quizás 10 años más, 20, no sé. No me gustaría pensar que mucho más, pero creo que todavía falta. Los foros universitarios todavía no están muy preparados para esto, porque todavía lo que sigue predominando es lo que se ha venido mamando de maestro a alumno, de que es un mero cuento que se inventó Platón y que no merece la pena investigar.
Entonces eso todavía va a costar. Se ha visto en el debate también que... Un poquito, se ha visto un poquito. Polémica. Un poquito. Vale. Bueno, en tu libro Jaén Atlante, que describe la ciudad calcolítica de Marroquíes Bajos, dices que es como una ciudad hermana de la Atlántida. ¿En qué te basas? Sí, en el patrón arquitectónico, el patrón urbanístico, esa es la única base realmente que tenemos, es que como siempre digo, podría ser una coincidencia, pero claro, como una coincidencia muy casual, o sea, una casualidad muy casual, pues bueno, en plan broma, ¿no? Pero vemos que el patrón que tenía Marroquíes Bajos coincide hasta en detalles concretos con la descripción de la metrópoli, de la capital de Atlantis, ¿no? O sea, el proceso ese de alternar un foso inundado con agua con un anillo de tierra, otro foso de agua, otro anillo de tierra y así hasta la zona central. Y también un canal que lo conecta. Entonces, claro, es tan parecido que te cuesta no asociarlo. Yo lo vi claro desde el primer momento, pero es que cuando los científicos de National Geographic, que son casi como 45 científicos, creo, de universidades de Canadá, de Israel, de Estados Unidos, de Australia y de varias de Europa, en todo ese equipo, que ahora no recuerdo el nombre exacto de son de Europa, ninguna de España, por supuesto, todos ellos vieron las teorías que había y analizaron la mía y vieron lo de Marroquíes Bajos, quedaron convencidos. O sea, dijeron, pero Dios mío, pero si es que eso es lo más parecido que se ha encontrado jamás a la metrópoli de Atlántida. Pero claro, nunca hemos dicho que sea la Atlántida porque sabemos que por los datos que hay debe estar bajo el agua. Cerca, muy cerca de España, pero bajo el agua. Vale. Bueno, ya con respecto a nosotros, como somos una página web, pero estamos centrados en el sureste más bien de la península ibérica. ¿Tú crees que pudo haber alguna relación entre esa civilización atlante y el sureste, la cultura argárica o los millares y tal? Bueno, es posible. Hay arqueólogos que defienden que la cultura argárica es realmente una evolución de estas culturas del Calcolítico, que ya habían por toda Andalucía, o sea, digamos de la misma que hace eso en los Marroquíes Bajos. Y si te fijas bien, el argar, ¿no? Bueno, más que argar, los millares, casi es algo circular concéntrico, aunque está utilizando un borde, es un sistema de amurallamiento circular concéntrico. Entonces es posible. Yo no lo tengo muy estudiado todavía, pero yo no descartaría para nada que también allí aparecieran inscripciones y hay que buscar, como las que estamos encontrando por estos lugares de Andalucía, con palabras o quizás con el nombre de Atlas o tal, y alguna que otra evidencia. No lo descarto. Yo lo veo como una continuidad. O sea, yo no lo veo como que los arcar son una gente que llegaron de otro lugar y se plantaron ahí. Lo veo como una continuidad. Sí que parece los ídolos, por ejemplo, los oculados sí que se encuentran en toda la península ibérica, ¿no? Claro, en casi todo el sur, suroeste y en el mismo Argar hay vasijas también que han aparecido con oculados y tal. Por eso yo estoy casi convencido que el Argar es una continuidad de lo anterior, de lo megalítico, los vasocampaniformes, calcolítico, bronce, Argar y después viene Tartessos, como una continuidad de todo ello. Yo creo, lo veo todo como una continuidad. Vale. Bueno, otra cosa, ya otro tema. En la escuela nos ha enseñado que la escritura la trajeron los fenicios y luego a lo mejor aportaron cosas los griegos. Pero en tu libro La escritura nació en Occidente plantea una visión totalmente distinta. ¿Cuál sería? Claro, la visión que yo planteo es en base a evidencias epigráficas, porque se les puede llamar así cuando se trata de inscripciones. Yo he encontrado por toda la península ibérica, desde el norte hasta el sur, o sea, no es una cosa que esté solo en Andalucía, aunque predominan más en el suroeste, lo que digamos sería Andalucía, Portugal, Extremadura. He encontrado en Galicia también muchas inscripciones. Yo le digo para mí inscripción desde un punto de vista epigráfico, que es el parámetro que utilizamos los epigrafistas. Una inscripción tiene que ser mínimo tres signos seguidos. Mínimo 3 para hablar de una palabra escrita, tiene que haber mínimo 3 seguidos, y si hay 4, 5, 6, 7, 8, mejor. Bueno, pues hemos encontrado textos de 10, 12, 14 signos seguidos, varias líneas seguidas así. O sea, hay toda una serie de patrones que hemos hallado que sin ninguna duda se puede catalogar como sistemas de escritura. Eso es escritura. Ahora, ¿dónde está la cuestión de la antigüedad? Que todas ellas, todos esos signarios que yo he logrado compilar a por lo menos en 3 sistemas, la escritura lineal atlántica, que le llamo ELA, a decirla, la escritura lineal paleolítica, porque aparece fundamentalmente entre las cuevas paleolíticas con el horizonte, con los animales, aparecen las palabras así, claro, y después la escritura lineal pretartésica, que le puse pretartésica porque los signos son muy parecidos a los tartésicos, pero
todo ello aparece en contextos que hasta ahora se han tenido siempre como eso, como paleolítico, neolítico y calcolítico. Entonces, si las dataciones que han hecho los arqueólogos, no las he hecho yo, las que han hecho los arqueólogos son correctas, entonces estamos hablando de que aquí en la península ibérica sabían escribir y tenían sistemas de escritura mínimo 1000 o 2000 años antes que los sumerios y los egipcios. Y eso es lo que trato de presentar como teoría. Es un ensayo, realmente es un ensayo. Es un ensayo, una propuesta, pero hay que profundizar en ella. Bueno, igualmente se nos ha dicho que el lenguaje íbero no se puede comprender. ¿Eso es verdad? Bueno, el lenguaje íbero a día de hoy, hasta hoy oficialmente no está descifrado. Quiere decir, hasta el día de hoy oficialmente no se sabe la lengua íbera a qué familia pertenecía. O sea, no se sabe si realmente pertenecía a la familia indoeuropea, a la familia afroasiática, o si estaba relacionada con lenguas bereberes o de la fenicia, o si pertenecía a otro tipo de familia o con el vasco. Hay hipótesis, hay teorías diferentes. Hay quien cree que es bereber, hay quien cree, pero ninguno la ha demostrado todavía. Yo he aparecido en todo este escenario con una teoría nueva, ¿no? Y lo curioso es que, a diferencia de todos los que me han precedido, tratando de explicarlas desde otras lenguas, han ignorado los textos bilingües que hay, que son poquitos, pero suficientes para darnos pistas. Entonces yo he tratado de identificar el texto en ibero, que está escrito en latín, he tratado de traducir lo que está debajo, buscar en qué lengua de Europa y de Asia se puede encontrar el mismo significado que está en latín. Y partir de ahí. Y después de probar con todas las lenguas de Europa, nada. Se confirmaba, por lo tanto, los que decían que la lengua ibérica no era indoeuropea. Además no podía serlo porque es aglutinante y las lenguas indoeuropeas son flexibles todas. Después probé con las lenguas afroasiáticas, fenicio, bereber, egipcio, con todas las afroasiáticas tampoco nada. Por lo tanto se descartaba los que decían que podía ser bereber. Desde el punto de vista de que suponemos que lo que está escrito en ibérico es lo mismo que está escrito en latín. Y después ya de probar con todas esas lenguas europeas, le dije, bueno, voy a irme un poco más lejos. Y empecé a buscar del Cáucaso para allá. O sea, el Cáucaso, de las zonas de Kazajistán, todas las zonas estas altaicas, y entonces ahí me llevo la gran sorpresa. Y me encuentro que hay un grupo, una familia muy grande, una macrofamilia, que es la que se conoce como altaica, que incluye el turco, el mongol, el tungúsico, y algunos creen ahora que también incluye las lenguas japonesas y coreanas. Pues ese gran grupo, algunos lo relacionan con las urálicas también, del norte de Europa, pues resulta que ahí sí, al momento empezaron a aparecer que las palabras en esas lenguas significaban lo mismo que estaban aquí. Entonces por ahí después empecé a verificarlo con el sistema de sufijación, la gramática, y resulta que los sufijos que ya estaban determinados por los lingüistas españoles, el sufijo en parece que es definitivo, porque aparece siempre en objetos de cerámica el nombre de la persona terminado en como si fuera de fulano de tal, esto es de fulano de tal, el sufijo en, nombre terminado en. Bueno, pues resulta que es lo mismo en las lenguas aztecas. Después el sufijo K, se encontró que en los plomos comerciales el nombre de la persona termina en K y después viene un producto que no podemos saber lo que significa y la cantidad, 8, 9, 10 en barritas, ¿no? O sea, X cantidad de productos para fulano. Y se llegó a la conclusión que ese K era un sufijo de dativo, que significa para fulano. Pues resulta que las únicas lenguas del mundo donde el sufijo de dativo es K es la lengua antigua. Entonces así fui, y fue cuadrando todo, absolutamente todo. Entonces a día de hoy, ya tengo un libro publicado, estoy a punto de publicar otro, mi sistema a través de la lengua altaica permite explicar perfectamente toda la gramática de la lengua ibérica y traducir incluso muchos de los textos de contexto favorable, es decir, los textos donde hay figuras, caballito, no sé, hay escenas, y vemos cómo la traducción con lenguas altaicas coincide con la escena que está dibujada y todo. Entonces, es posible que las haya logrado descifrar, ya veremos. Pero por lo menos algo sí está claro, que me he acercado más que nadie. Jamás. Más que nadie nunca antes se había logrado acercar tanto a la lengua ibérica. Claro, mira, aquí mismo, por ejemplo, apareció en Arjona una tapa en una tumba que dice Iltirtirti y después pone Ule, Ula en cortito y Ekaterutu. Bien, ¿qué pensaron los lingüistas? Aún sin saber leer la lengua por una cuestión de lógica, son dos nombres, en el medio uno cortito, ese cortito en el medio podría ser hijo de fulano de tal. Y de hecho se aceptó esa hipótesis, como que Iltirtirti, hijo de Ekaterutu, pero sin identificar la lengua. O sea, no sabemos en qué lengua Ule puede significar hijo. Pues en las lenguas altaicas. Ule, Ole, Ol es hijo. Entonces ya está, es otra confirmación más. Y bueno, pues eso.
Haría falta un documental de eso. Sí, sí, lo haremos, lo haremos. Es uno de los planes que hay. Pues, ya acabando, a ver, un tema muy interesante para mí es los vasos canopos de los muñecos. ¿Tú tienes algún artículo relacionado con eso? Sí. Y bueno, se nos dice que es que los fenicios robaron de aquí y de allá y vendieron aquí y allí, pero hay varios y hay incluso una tumba del siglo XVII. Claro, lo llamativo es que hay varios vasos canopos que son de faraones. Y entonces esos vasos canopos, pues alguno de ellos, que es el más importante, tiene un texto que, bueno, podría traducirse como si estuvieran hablando de la columna de Hércules. Y bueno, yo lo que he planteado es la hipótesis de que a lo mejor quién sabe si esos reyes egipcios, que no se sabe realmente dónde vinieron, es que realmente no se sabe. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que la cultura egipcia era como una mezcla de cosas más o menos semitas con europeas y hasta con minoicos. Pero no es realmente dónde viene. ¿La palabra Ixo era? No, la palabra egipcio viene del egipcio Hekasu, que significa simplemente gobernantes extranjeros. De hecho, ellos dicen que eran de estirpe desconocida, y eso es muy curioso, porque los egipcios, en la época de los egipcios, ya hacía rato que conocían a todos los pueblos del Asia Menor, a todos los que eran de origen cananeo, y sin embargo, cuando hablan de los egipcios, dice que vienen de un remoto lugar y son de estirpe desconocida. O sea que probablemente pudieran ser perfectamente gente que venía de aquí, del occidente y tal, así que no me extrañaría. A veces todo se atribuye a los fenicios y... Bueno, luego, pues para acabar ya, ¿no? ¿En qué proyecto estás trabajando en la actualidad? Bueno, en la actualidad estoy con 3 libros a la vez, es una locura, pero el primero que quiero terminar es un diccionario con lo más completo posible de lexemas y afijos iberos, es decir, todas las palabras que se han podido identificar en la lengua íbera por filólogos, lingüistas, no solo por mí. O sea, todas las palabras que se creen con bastante seguridad lo que se cree que significaban, las colecciono, y a la vez cada página es como una especie de tabla. La palabra, quién fue el primero que dijo que significaba tal cosa, todo con su fecha, fulano de tal, y después lo que yo creo que significa, y al fondo, al final de la misma tabla, una comparativa lingüística con todas las lenguas altaicas y tal, donde eso significa lo mismo. Entonces va a ser el primer diccionario que se haya hecho hasta la fecha de íbero, pero bien documentado con comparativa lingüística de lenguas donde significan lo mismo, no con yo pienso, me parece, ideología, tal, bien documentado. Y este libro, que yo creo que va a ser muy importante para los estudiosos de la lengua íbera, es un cacho de libro enorme, muy grande. Y después estoy también con otro libro sobre la escritura, el origen de la escritura, que es el guión del documental que estamos ahora filmando, que ya estamos ya en proceso, que va a tratar sobre el origen de la escritura. Son muchos proyectos más. Pues nada, bueno, encantado, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un verdadero placer. Y nos vemos en otros documentales y queremos que nos sigáis viendo en nuestra revista, La Becárica. Gracias a todos. Os lo recomiendo, por vuestra os lo atención. recomiendo. Gracias. Muchachos.